y lo que eran diferentes tipos de neumonía, ¿no? Eh, Hablábamos de neumonía adquirida en comunidad, de eso estuvimos hablando un poco, y estuvimos hablando de que hay otros dos tipos, que es neumonía nosocomial o intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador, que son los pacientes que están pues intubados. Bueno, y también veíamos unos criterios de gravedad en estos pacientes de neumonía, ¿no? Entonces, la neumonía, la definición de neumonía, decíamos que era una inflamación aguda del parénquima pulmonar, pero en la definición de neumonía adquirida en la comunidad, veíamos que ya lo definía como una infección, ¿sí? Es decir, aquí en la neumonía asociada o adquirida en comunidad, si hay un agente infeccioso, es decir, si hay una bacteria. Y entonces veíamos lo que era el cuadro típico y el cuadro atípico, que anteriormente se usaba este tipo de subdivisión. Eh, Cuadro típico se refiere como a síntomas que son más comunes, ¿cierto? Los más comunes serían tos, tos productiva, es decir, que hay bastante esputo, expectoración, fiebre y disnea. Y el cuadro atípico, pues fuera de la fiebre y la disnea, se acompañaba de dolor de cabeza, cefalea, algunos síntomas extrapulmonares, malestar general y diarrea. Bueno, creo que habíamos quedado era después de esta parte de la epidemiología, donde veíamos las categorías de diferentes tipos de pacientes. Pacientes sin comorbilidad y sin factores de riesgo, decíamos que eran pacientes categoría 1, que es categoría leve. Pacientes con múltiples factores de riesgo o que tengan una segunda enfermedad, eran pacientes categoría 2, que necesitarían hospitalización y se considera como pacientes de riesgo moderado. Los pacientes de categoría 3 debíamos que eran pacientes que requieren ya no solo hospitalización, sino probablemente un cuidado intensivo, es decir, una UCI o una UCIN. Entonces, esos pacientes de categoría 3 veíamos que eran pacientes que tuvieran un criterio mayor o dos criterios menores. ¿Qué eran esos de criterios mayores y menores? Estos que están acá abajo. Un criterio mayor, pacientes que necesitan ventilación mecánica, pacientes que tengan shock séptico, pacientes con falla renal. Y los criterios menores eran presión arterial sistólica menor de 90 o una PAFI. PAFI es una, ¿cómo les digo? Un indicador que se saca por medio de la PaO2 y la FiO2. ¿Sí? Esa es la PAFI. Entonces nos dice que una PAFI menor de 250 también es un criterio menor. Y los pacientes categoría 4, pues pacientes con situaciones especiales que requieren que les modifiquen o les cambien los antibióticos. Entonces, ese tipo de pacientes son los alérgicos a las penicilinas, los que tengan una bacteria que se sospeche que sea multiresistente, pacientes que hayan broncoaspirado y pacientes que tengan bronquiectasis. Hasta ahí creo que habíamos llegado. Bueno, y a continuación, pues vemos lo que es la estratificación de la severidad de la neumonía asociada a la comunidad o adquirida en comunidad. Entonces dice acá desorientación, pacientes desorientados, pacientes con una urea mayor de 30 miligramos de cilitro, pacientes con problemas respiratorios, ¿sí? Una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, es decir, taquipnea. Presión arterial, ya lo habíamos dicho, presión arterial sistólica menor de 90 o presión arterial diastólica menor o igual a 60. Es decir, en resumen, ¿qué quiere decir ahí? Pues pacientes hipotensos, pacientes que sean hipotensos. Pacientes con edad mayor o igual a 60 años,
y se le da un punto a cada ítem, ¿sí? Es decir, si el paciente está desorientado, suma un punto. Si tiene la urea mayor a 30 miligramos de cilitro, sería otro punto, entonces ya irían 2 puntos, ¿sí? Entonces, lo que se hace con este puntaje es calificar el riesgo y qué tipo de manejo se le puede dar al paciente. Entonces dice que pacientes que tengan 0 puntos o un solo punto, manejo ambulatorio, ¿ya? Es decir, pacientes que puedan deambular por sí mismos o incluso que se les maneje la neumonía en casa. Pacientes con 2 puntos, entonces nos dice que son pacientes que tienen que ir hospitalizados. Y pacientes que tengan 3 puntos o más, pacientes que van a requerir UCI. Un momento que me están llamando. Aquí pauso. Qué pena, niñas. Sí, me mandaron a llamar, qué pena. Entonces, estábamos que de 0 a 1 puntos, manejo en casa, pacientes con 2 puntos, manejo en hospitalización. Lo más seguro es que no necesiten UCI, simplemente estar en observación. Y pacientes con 3 puntos o más, pacientes que sí van a necesitar una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Criterios de hospitalización, entonces nos dice acá edad mayor de 60 años, presencia de otras enfermedades concomitantes, y acá nos menciona cuáles serían, pues, como las más importantes condiciones que requerirían que el paciente esté hospitalizado. Que el paciente tenga EPOC, ya hemos hablado del EPOC, pacientes con desnutrición, pacientes con diabetes mellitus, enfermedad hepática crónica, falla cardíaca, alcoholismo, insuficiencia renal crónica, enfermedades cerebrovasculares. No se preocupen que vamos a dedicarnos una clase entera a hablar de este tema, de enfermedad cerebrovascular y neoplasias. Siempre que ustedes vean la palabra neoplasias, es cáncer, ¿sí? Una neoplasia es un crecimiento anormal de células de forma descontrolada, es decir, un tumor. Pues neoplasias, tumores. Entonces, sí, sacaremos una clase para hablar de este tema, de enfermedades cerebrovasculares, y otra para hablar de cáncer. De diabetes, creo que no, porque pues ya hemos hablado de eso, ya hemos visto videos sobre diabetes, pero bueno, ustedes van a ver que la enfermedad cerebrovascular se habla muchísimo en adulto mayor. Presencia de la valoración clínica, dice acá frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, es decir, taquipnea. Presión arterial sistólica menor de 90, presión arterial diastólica menor de 60, eso es hipotensión. Frecuencia cardíaca menor de 125, mayor, perdón, mayor de 125, eso sería taquicardia. Y temperatura menor de 35 o mayor de 38,3. Es decir, menor de 35 sería hipotermia y mayor de 38,3 pues sería hipertermia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta neumonía? Que realmente si nosotros nos ponemos a analizar esta información que nos están dando aquí, nos está diciendo que todos los signos vitales se alteran, todos, ¿sí? Acuérdense de cuáles eran los signos vitales. Los signos vitales eran 4: frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura, ¿sí? Esos 4 eran los signos vitales. Que decíamos que de pronto el quinto, que quieren meter como quinto signo vital a la saturación de oxígeno, pero bueno, ahí está. Entonces, lo que nos está mostrando esto es que realmente todos los signos vitales se le alteran a un paciente con neumonía, ¿sí? Tiende a ir hacia la taquipnea, hacia la taquicardia
hacia la hipotensión y hacia la hipotermia o la hipertermia. Y puede haber, sobre todo en los adultos mayores, alteración en el estado mental. Hallazgos de laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los exámenes de sangre? En un paciente que pues tenga neumonía adquirida en comunidad. Como es una infección, estamos diciendo que la neumonía adquirida en comunidad es infecciosa, o sea, alguien te la contagió, pues es probable que los leucocitos estén alterados, muy probable. Entonces dice acá, puede haber dos situaciones. Una, que los leucocitos estén disminuidos, o dos, que los leucocitos estén aumentados. Disminuidos porque generalmente los que les da ese tipo de neumonías están con el sistema inmunológico débil. Entonces puede haber que tenga leucocitos menor de 4.000. Ya sabemos que lo normal es de 5.000 para hasta 10.000, ¿no? 5.000 a 10.000 sería el valor normal de leucos. Y mayor de 13.000 también podría ocurrir porque como es infecciosa, pues el sistema inmunológico pues va a tener que enfrentar la infección. Entonces pueden haber estos dos escenarios posibles. La PO2, es decir, los gases arteriales, en la PO2 vamos a ver que está disminuida, menor de 50 milímetros de mercurio, y pues también tiene una explicación, ¿no? O sea, aquí lo que está ocurriendo es un problema respiratorio, pues obvio, no es de extrañar que la oxigenación de la sangre se va comprometida. El pH nos dice que puede estar por debajo de 7,35, es decir, se está volviendo ácida la sangre, ¿sí? Acidosis. Nitrógeno ureico va a estar mayor de 10,7 milimol y el hematocrito menor de 30, ¿sí? Similar a como si tuviera una anemia. Hallazgos radiológicos, compromiso multilobar y derrame pleural. Criterios de ingreso a UTSI, unidad de cuidados intensivos, shock séptico, insuficiencia renal aguda, falla respiratoria, falla orgánica múltiple. Cualquiera de estos escenarios es peligrosísimo. Cualquiera, ¿sí? Son motivos por los cuales podría el paciente pues, podría fallecer, ¿sí? Un shock séptico te puede llevar a la muerte, una falla respiratoria, y falla orgánica múltiple, pues es que varios órganos empiecen a fallar al mismo tiempo, ¿ya? Ayudas diagnósticas, ¿qué se le puede tomar a este paciente? Se le puede tomar un hemograma y proteína C reactiva. Dice acá, ante la severidad del cuadro, se le deben tomar gases arteriales, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos, glicemia, que es lo mismo que glucosa, eh, hemocultivos y vaciloscopia si es necesario. De imágenes radiológicas, rayos X, ecografía de tórax o tomografía de tórax. Y otras ayudas, toracentesis y fibrobroncoscopia. Toracentesis y probablemente los pulmones están llenos de líquido, llenos de agua. Eh, para que ustedes se hagan una idea de qué es una toracentesis, pues es similar a la paracentesis, ¿cierto? La paracentesis veíamos que era que por medio de una aguja te pinchaban el abdomen, ¿cierto? Para sacarte el líquido que se estaba acumulando en el abdomen y el abdomen se hinchaba. Aquí es algo similar, ¿sí? Es para drenarte el líquido que de pronto esté inundando el tórax, ¿ya? Tratamiento ambulatorio, o sea, si es tratamiento en casa, si el paciente se lo va a mandar para la casa. Entonces, tratamiento empírico depende de la sospecha etiológica, ya que se sospeche cuál es la bacteria que está causando la infección, factores de riesgo, enfermedad de base, situación clínica y sensibilidad a los antimicrobianos. Si el paciente se lo va a dejar en el hospital, entonces va a depender de qué otras enfermedades tiene, qué hallazgos de laboratorio se han encontrado
Y acá nos dice, para recordar, después de 72 horas se espera una respuesta adecuada al tratamiento con disminución de la fiebre y mejoría en las manifestaciones clínicas generales y respiratorias. Recordemos que esto lo van a tratar con antibióticos, ¿no? Porque es una bacteria. A mayor severidad, más complicaciones y mayor mortalidad. A mayor vulnerabilidad inmunopatológica del huésped, mayor agresividad de los microorganismos infectantes. Entonces, si esto aquí que nos está queriendo decir, pues que si es un paciente con un sistema inmunológico muy débil, como por ejemplo un paciente con VIH, pues va a ser mucho más agresiva la bacteria. Luego acá nos dice cuadro sugestivo de neumonía, es como una especie de cuadro para eh, ayudar a entender con qué tipo de neumonía nos estamos encontrando. Entonces dice acá rayos X de tórax como primera medida. Entonces si en los rayos X de tórax aparecen infiltrados, dice acá generalmente de pacientes menores de 35 años, sin estados comórbidos, bajo riesgo para VIH, se le puede hacer manejo ambulatorio, es decir, manejo en casa, o sin necesidad de que el paciente pues, esté hospitalizado. Luego de que se le tome un cultivo que confirme que no es tan grave. Si hay respuesta terapéutica, dice acá, se le hace seguimiento en casa. Si no hay respuesta terapéutica, entonces dice acá, se debe descartar causas no infecciosas, resistencia bacteriana o infecciones por carinituberculosis, ¿sí? Una de las bacterias que causa tuberculosis. Entonces, eso por el lado de la neumonía no tan complicada, tan agresiva. Y acá vemos, si el paciente es mayor de 65 años, si el paciente tiene estados de comorbilidad, recordemos que cuando decimos estados comórbidos o comorbilidades, nos estamos refiriendo a que es un paciente que tenga otra enfermedad que también hay que tratar, ¿sí? Por ejemplo, que tiene la neumonía y detrás tiene diabetes, hipertensión o EPOC, ¿sí? A eso se refiere con comórbidos o comorbilidades. Entonces, pacientes que tengan otra enfermedad por ahí escondida, otra enfermedad que hay que tratarle, entonces entrarían en esta categoría. Pacientes de alto riesgo de infección por VIH. Entonces dice acá, se les debe mandar exámenes complementarios, química sanguínea, cultivo de secreciones, y lo más probable es que nos estemos enfrentando contra una neumonía severa, y en ese caso tendríamos que tomar hemocultivos seriados, manejo de la agresión pleural, manejo inicial empírico en el hospital. Sí o sí va a ser manejado en hospital, no en casa como los otros que vimos de este lado. Acá, esta otra tabla nos habla de la cadena de respuesta inflamatoria en la neumonía. Entonces, ¿cómo sería esa cadena de respuesta? Entonces nos dice acá, entra el patógeno, es decir, el bichejo este, la bacteria, llega a las vías respiratorias inferiores, va a colonizar, ¿sí? Va a generar colonias de bacterias, y eso va a producir la activación de una respuesta inflamatoria, ¿sí? Es decir, la respuesta de defensa del cuerpo humano. ¿Qué es esa activación de respuesta inflamatoria? Pues háganse una idea más o menos como cuando uno le da alergia, ¿no? Así uno lo siente primero. Pero por dentro y a nivel microscópico se está liberando toda una batalla, ¿sí? Vienen todos los leucocitos, que son los glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, ¿sí? A intentar eliminar a estas colonias de bacterias. Entonces, dice acá, va a ocurrir una liberación de mediadores. ¿Cuáles son esa liberación de mediadores? Entonces, entre ellos estaba la histamina, las prostaglandinas, ¿cierto? Aquí menciona algunos, dice el factor de necrosis tumoral, que es un factor que se libera cuando hay tumores, ¿no? Cuando hay células cancerígenas. Aunque aquí no está ocurriendo eso, aquí no es ningún cáncer,
ya, pero de todas maneras se libera ese factor. Las interleuquinas también participan en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Factor activador plaquetario, que este generalmente se libera cuando hay coágulos, cuando hay hemorragias, entonces ellos vienen a formar trombos, coágulos. Se van a liberar los macrófagos, que ya hemos dicho que son células que cuando están en la sangre son muy pequeñitas, que llaman monocitos, pero cuando salen de la sangre se vuelven en células mucho más grandes, células enormes, que se llaman macrófagos, que son células de, son glóbulos blancos también, obviamente, con la diferencia de que estos glóbulos blancos se dedican a tragarse enteras a las bacterias. ¿Ok? Ellas se comen a las bacterias. Pero para que estos macrófagos se liberen, primero tiene que haber toda una respuesta inflamatoria. Se tiene que liberar toda esta cascada inflamatoria. Y eso tiene un costo, ¿no? Eso tiene un costo metabólico, energético, bueno. Todo esto va a producir que los vasos sanguíneos se ensanchen. ¿Eso cómo se llama? Vasodilatación, ¿cierto? Entonces, va a ocurrir vasodilatación en el sitio de la lesión, sitio de la herida, en el sitio, bueno. Como acá el sitio de la lesión son los mismos pulmones, pues, ¿qué es lo que se va a inflamar? Pues la parte que, perdón, que recubre los pulmones, ¿sí? Lo que decíamos que era el parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces va a haber una vasodilatación en el sitio de la lesión, va a haber un mayor flujo de sangre, eso va a aumentar la permeabilidad capilar, y al aumentar la permeabilidad capilar, ¿qué estoy haciendo yo? Pues que lo que hay dentro de la sangre salga más fácil hacia afuera, ¿sí? Los macrófagos se supone que venían de la sangre, ¿no? Porque eran monocitos cuando estaban en la sangre. Entonces, para ellos salir y volverse en macrófagos, tiene que haber ese aumento de la permeabilidad que les permita a ellos salir de los vasos sanguíneos, porque ellos están adentro de la sangre, que les permita salir a ellos del vaso sanguíneo hacia afuera. Pero al salir ellos, también salen otras cosas, como agua, ¿sí? El agua de la sangre se le escapa a uno, ¿sí? Y por eso es que cuando uno se inflama por un golpe, una caída o algo, ustedes van a notar que a uno normalmente se le hincha, ¿cierto? Dicen, ay, me golpeé muy fuerte en la mano. ¿Cómo se pone esa mano? Se hincha la mano. ¿Por qué está hinchada? Porque se inflamó, ¿cierto? Y entonces le decían a uno de los abuelitos, póngale hielo, mijo, que eso no deja que se le inflame. Claro, porque es que el hielo, cuando tú tienes una herida, te has sufrido un golpe, una cortada, tú te pones hielo local. ¿Qué es lo que hace el hielo? Pues lo contrario. El frío hace que los vasos sanguíneos se aprieten, se estrechen. Entonces hagan vasoconstricción, ¿sí? Si no hay hielo, si tú no aplicas hielo, pues no va a haber esa vasoconstricción y en vez de eso va a ocurrir una vasodilatación. La vasodilatación va a hacer que se aumente la permeabilidad y salgan productos de adentro de la sangre hacia afuera, ¿ya? Entonces, claro, te va a doler, porque el hielo realmente no te está aliviando el dolor, el hielo simplemente está aliviando de que no haya vasodilatación y con la vasodilatación pues que no se inflame ese miembro, ¿cierto? Y se hinche la extremidad. Bueno, entonces esto mismo, exactamente tal cual como lo acabo de explicar, está ocurriendo, pero en los pulmones. Ya sí que es más complicada la cosa, ya se nos complica todo. Entonces, mejorar paso de anticuerpos al sitio de lesión, va a haber una producción de exudado en los alvéolos, ojo con esa palabra, exudado, y pues uno exudado, pues es em, parte del contenido que hay en la sangre hacia afuera, y nos está diciendo que se va para los alvéolos. Y es aquí donde esto se vuelve un problema, porque es que en los alvéolos, si bien es cierto que en los alvéolos hay cierta sustancia, cierto líquido, si mal me falla la memoria, se llama líquido surfactante. Si es cierto que los alvéolos están sumergidos en algo de líquido, ellos no pueden estar llenos de líquido, ¿sí? Porque es que por ahí es donde va a entrar el aire y va a oxigenar después los capilares alveolares. Entonces no pueden estar llenos de líquido, ellos tienen que estar llenos de aire cuando tú haces la inspiración, ¿cierto? Y tomas aire. Entonces, que venga líquido a los alvéolos
cualquier líquido, yo lo había dicho en una clase pasada, yo dije, sea sangre, pus, agua, lo que sea, que empiece a ocupar espacio en los alvéolos, pues te asfixias, te ahogas, ¿cierto? Entonces, no puede haber líquido en los alvéolos, no puede haber agua dentro de los pulmones, ¿ya? Y el problema es que en la inflamación, pues estamos hablando de respuesta inflamatoria, por eso es que en la inflamación, pues se libera líquido siempre, ¿sí? Por la vasodilatación, y la vasodilatación produce ese aumento de la permeabilidad. Entonces, después de que eso se vuelva más permeable, es que la palabra impermeable es que no deja pasar agua, y permeable es que sí deja pasar agua. Entonces, esa permeabilidad no solo va a permitir que los macrófagos salgan hacia afuera a luchar contra las bacterias, sino que también va a dejar pasar agua, ¿sí? Y aquí lo dice, exudado. Y eso sí es peligroso para los alvéolos, ¿ya? Entonces, dice acá, consolidación, disminución del área de intercambio gaseoso. Claro, es que al haber este líquido en los alvéolos, obviamente está ocupando espacio que debería estar siendo ocupado por el aire. Entonces, claro, va a haber una disminución del área de intercambio gaseoso, ¿sí? Porque debe haber un intercambio entre el oxígeno del aire con los alvéolos y la sangre, y el CO2 que está dentro de la sangre debe salir hacia afuera, hacia los alvéolos. Entra O2, sale CO2, ¿cierto? Entonces, ese intercambio va a ser mucho menor. Falla el sistema, dice acá, de control de infección. Y dice acá, puede haber una lesión en el endotelio y en los tejidos. Bueno, hasta ahí con el tema de la neumonía adquirida en comunidad. Y vamos a hablar de la neumonía nosocomial, esa que ocurre adentro de los hospitales. Entonces nos dice que ocurre a las 48 horas o más después de la admisión hospitalaria y que nos estaba incubando el tiempo de la admisión. ¿Por qué es importante, por qué es importante reconocer eso de las 48 horas o más? Porque es que la definición de infección nosocomial, no solo neumonía nosocomial, cualquier otra enfermedad nosocomial, cualquier infección nosocomial, se supone que debe haber ocurrido como mínimo 2 días antes de que el paciente se le diagnostique, ¿sí? O 72 horas después de haber sido en hospitalización. En algunos días dice 72 horas después que empiece a mostrar signos y síntomas. ¿Qué pasa si él muestra signos y síntomas antes de este periodo de tiempo de estar hospitalizado? Pues sencillamente entonces no sería nosocomial, ¿sí? No sería nosocomial. Sería entonces una infección que adquirió en su casa o en su lugar de trabajo o no sé, donde normalmente el paciente esté, ¿ya? Em, y eso es lo que marca si algo es nosocomial o no, el tiempo. El tiempo marca si algo es nosocomial o no. Porque es importante diferenciar si fue adquirida en la casa o en el trabajo o si fue adquirida en el hospital. Pues hay varias razones. Las principales serían, primero, porque las bacterias en los hospitales, o sea, si fue contagiada en el hospital, las bacterias en los hospitales son más bravas. Generalmente son más resistentes. Eso es lo que pasa. Entonces, si tú te infectas de una bacteria estando dentro del hospital, normalmente, ¿a quién le echaríamos la culpa? Al mismo hospital, ¿no? A las mismas enfermeras. Entonces hay pacientes que dicen, no, pero es que mi tío llegó acá por una fractura y se va para su casa con una neumonía.
Entonces, hay casos donde incluso se presentan demandas, ¿no? Pueden demandar al hospital. No, es que el paciente vino por una fractura en una rodilla y se fue para su casa con una neumonía o con un VIH. Entonces, obviamente, pues pueden demandar al hospital, ¿no? O que te hagan una transfusión de sangre y vas para tu casa con un VIH. ¿Qué pasó ahí, no? Pues algo falló, ¿no? Alguien cometió un error y terminaste con VIH positivo. Tú no quieres esa enfermedad porque es una enfermedad que dura toda la vida, ¿cierto? Entonces, por eso son delicadas esos temas de las infecciones nosocomiales. Entonces, esas son las dos razones. De pronto hay más razones, pero se me ocurren principalmente esas dos. Primero, porque las infecciones dentro de un hospital son más bravas. Son bacterias muy bravas, son bacterias muy resistentes, son bacterias que ya han pasado por todo tipo de antibióticos, entonces son muy resistentes. Y segundo, porque se puede prestar para una demanda, ¿ya? Y es un mal indicador en salud. Me está indicando que alguien está cometiendo errores y anda por ahí contagiando pacientes, ¿ya? Por eso se hace esa diferenciación del tiempo, ¿ya? Porque no falta también ese familiar que es vivo o quiere dárselas de vivo y quiere demandar al hospital porque su familiar se contagió de una bacteria, pero el paciente mostraba síntomas desde las primeras 24 horas. Si un paciente muestra síntomas en las primeras 24 horas, entonces no se contagió en el hospital, ¿cierto que no? Se contagió en su casa y vino a mostrar los síntomas en el hospital, ¿sí? Porque existe algo que se llama el periodo de incubación, ¿sí? No es que tú te infectes de una bacteria y vas a mostrar los síntomas en menos de un día, 2 días, ¿cierto? Si siempre hay un periodo que uno llama periodo de incubación, que es mientras la bacteria o el virus empieza a multiplicar, a invadir tejidos y después a mostrar síntomas. Entonces, un paciente que muestre síntomas antes de 48 horas no es una infección nosocomial, es una infección con la que el paciente venía desde su casa, ¿sí? Entonces, por eso siempre el factor tiempo aquí entra en juego, ¿ya? Siempre va a entrar en juego el factor tiempo. Algo así como cuando hablábamos de infecciones agudas o infecciones crónicas. Infecciones agudas, infecciones crónicas, pues era el factor tiempo lo que determinaba si algo es agudo, si algo es crónico. Aquí es lo mismo, ¿sí? Infección nosocomial, cuando ya han pasado más de 48 horas de hospitalizado el paciente, e infección adquirida en casa, cuando el paciente empezó a mostrar signos o síntomas antes de las 48 horas, ¿sí? Ya el paciente venía con ese bicho, con esa bacteria, desde su casa, ¿ya? Bueno, espero que les haya quedado clara la diferencia entre nosocomial y adquirido en casa, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de neumonía, pues aplica lo mismo. Hay neumonía adquirida en casa, neumonía nosocomial. Bueno, entonces dice acá, ocurre a las 48 horas o más después de la admisión hospitalaria y que no se estaba incubando al tiempo de la admisión. Es importante tener en cuenta la diferenciación entre neumonía nosocomial adquirida en sala general de hospitalización, adquirida en UCI y asociada a ventilación mecánica. Asimismo, según el tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente y el diagnóstico, se divide en neumonía de aparición temprana y neumonía de aparición tardía. Neumonía de aparición temprana se define como la neumonía que se presenta entre las 48 horas y el día 5 de hospitalización. Neumonía de aparición tardía, neumonía que se presenta posterior al 5.º día de hospitalización. Entonces miren que acá también nos hace otra diferencia. Hay otra diferencia más por tiempo. Bueno, se nos acaba de ir otra compañera más. Nos quedan 2 minutos. Vamos a hacer un pause. Vamos a comer una oblea. Entonces sí, vamos a hacer un pause ahora. Y esperemos que regresen las niñas porque es que con una sola estudiante sí queda muy berraco. Se nos acabó de ir otra compañera.